Bienvenidos a este episodio Línea de Tiempo de la Educación Colombiana, donde vamos a hacer un viaje en el pasado. Para el capítulo de hoy nos basaremos en un excelente artículo de los investigadores John Jairo Pérez y María Idarraga del año 2019, que está titulado como Breve Análisis Histórico Descriptivo de la Educación en Colombia. Vamos a recorrer los 5 siglos que le dieron forma a las aulas colombianas, a la voz de las docentes Alexa Solarte y Magali Linares. Les doy la bienvenida a mi colega Alexa Solarte. Profe, ¿cómo está? ¿Lista para charlar un rato sobre este importante artículo? Hola, profe, gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Creo que saber sobre la historia de la educación es una necesidad que muchos educandos la tenemos. A veces solo la escuchamos en clases teóricas en la universidad y ya. En ocasiones, al escuchar de educación, me surgen muchas preguntas, profe Magali. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué estudiamos? ¿Cómo estudiamos en Colombia? ¿Por qué la escuela se siente a veces tan tradicional o por qué nos cuesta tanto cambiar ciertas cosas? Mi profe, creo que esas preguntas se pueden dar respuesta durante el podcast. ¿Por qué no empezamos? ¿Te parece? Empecemos con este viaje de aprendizajes a través del tiempo. Viajemos al siglo XVI y XVII. Imagínate una Colombia colonial. En esa época, si querías estudiar, tenías que ir a la iglesia. Los padres dominicos y los jesuitas trajeron las primeras universidades, como la Santo Tomás o la Javeriana. Pero ojo, esto no era para todo el mundo. Estaba hecho para educar a los hijos de los españoles y los criollos influyentes y para poder expandir así la fe católica. Pero llegó el siglo XVIII y todo cambió. Gracias a la Ilustración europea, la ciencia, la física de Newton y la astronomía se pusieron de moda. La corona española dijo, oigan, la gente necesita aprender cosas prácticas. Y así nacieron las escuelas de las primeras letras, donde por fin se enseñó a la gente del común lo básico, que es leer, escribir y contar. Llegamos a los siglos XIX y XX, una educación como campo de batalla. Llegamos a la independencia en el siglo XIX y con un país nuevo llegó también una gran pregunta. ¿Quién debe controlar lo que aprenden los colombianos? Aquí la cosa se puso bastante intensa, profe. Francisco de Paula de Santander intentó meter unas ideas filosóficas más liberales y laicas, lo que desató una pelea histórica con los sectores más tradicionales que defendían la educación católica escolástica. La educación se convirtió en el trofeo de los partidos políticos. Imagínate, profe Alexa, que en esta época también se peleaba, no solo en el ámbito político, sino también por la educación. Se podría decir que hubo una educación impuesta, una educación enfocada en el catolicismo y obediencia por parte de las iglesias católicas. Aunque algo favorable de esto era que la labor educativa estuvo en manos de estos grupos, ya que la fuerza, alcance y poder del Estado eran limitados en las zonas marginales donde sí lograban llegar las misiones cristianas. Te cuento que pasando ya al siglo XX, el sistema se tuvo que modernizar a la fuerza. Llegaron corrientes de afuera, como la escuela activa, que decía que el estudiante debía ser el centro de aprendizaje. Se le dio un impulso gigante a la formación de profesores, creando escuelas normales, y nació la educación técnica, porque el país necesitaba industrializarse. Aquí entra la educación Montessori. También en esta época no tenemos que olvidar que fue la época de la Ilustración. Y este movimiento aportó en la educación, ya que se pensó que debía estar orientada a la divulgación de las ciencias y de las letras, acabando así con un estilo de los escolásticos y proponiendo en cambio los conocimientos útiles. Un dato importantísimo para tener en cuenta, mi profe, en este periodo de tiempo se trae a escena la creación del Ministerio de Instrucción Pública bajo el gobierno de José María Campo Serrano,
quien decretó la Ley Séptima del 25 de agosto de 1886. Dicho nombre fue cambiado por el presidente Miguel Abadía Méndez en la Ley 56 del 10 de noviembre de 1927 a Ministerio de Educación. En ese momento me encuentro leyendo un artículo muy interesante y muy entendible. Escuche esto, profe. En esta época, la Constitución Política del 91, la cual establece en su artículo segundo que la educación es un bien público y un derecho personal y social que han de ser garantizados por el Estado. Y en el año de 1994 se legisla la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación en Colombia, definiendo de una u otra manera el rol del Estado colombiano frente a la educación en todos sus niveles, y por esta vía establecen lo que puede esperarse de su prestación en cuanto al servicio público. La Ley 115 es la ley que ampara la educación. Es la norma principal que rige y organiza todo el sistema educativo colombiano. Esta ley defiende la educación como un servicio público con función social y establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la responsabilidad de garantizarla. Mi profe, y se estructura como educación formal de la siguiente manera. Preescolar, mínimo un grado obligatorio para niños menores de 6 años. Educación básica, por su parte, compuesta por 9 grados divididos en básica primaria, de primero a quinto, y básica secundaria, de sexto a noveno. Educación media comprende los grados 10º y 11, culminando con el título de bachiller. Hasta el momento eso no ha cambiado y aún seguimos cobijados y amparados por esa ley, aunque hay un nuevo modelo de educación, el CEIP, Sistema Educativo Indígena Propio, que de eso hablaremos en el siguiente podcast. Y aterrizamos en nuestro siglo, el siglo XXI. ¿Qué dicen los autores sobre el panorama actual? Pues que hoy la educación ya no solo la deciden en Bogotá, ahora es una preocupación transnacional. Instituciones globales miden y sugieren qué caminos tomar, y la tecnología y la virtualidad han cambiado las reglas del juego. Sin embargo, el gran reto sigue vigente: cómo lograr equidad, mejorar la calidad y hacer que las universidades formen profesionales que realmente entiendan y ayuden a transformar la compleja realidad de sus comunidades desde sus territorios. Con el cambio de siglos y el avance de la tecnología, ya se comienza a escuchar sobre la educación virtual. La educación a distancia virtual, entendida como informática educativa, adscrita como escenario de apoyo didáctico y administrativo en la tradicional educación presencial. Y con esto abre paso o camino a las rutas de innovación, ya que la tecnología se articula a la innovación. Al final de este artículo de Pérez e Hidarraga nos deja una gran lección. La educación en Colombia no nació de la nada. Cada tarea, cada tablero y cada reforma que vivimos hoy carga con el eco de los frailes coloniales, los radicales del siglo XIX y las exigencias tecnológicas de hoy. La pregunta con la que cierro es: sabiendo de dónde venimos, ¿hacia dónde queremos llevar la educación del país? Finalmente, no se puede comprender la educación en Colombia sin el reconocimiento de la influencia externa, la cual ha generado un fuerte influjo en los desarrollos históricos de la educación. Antes de finalizar, pasemos a hacer una corta reflexión de otra lectura. Un proyecto sobre el avance de la historia de la educación, titulada Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica, de las autoras Luisa Zuluaga y Gabriela Ossenbach, en el año 2004. Creo que sí lo he escuchado, mi profe, y sus siglas son BADHICEI. Escuché en una reunión que es un proyecto internacional, pero cuénteme, mi profe, yo quiero escuchar de qué se trata. Este proyecto es fundamental porque no solo habla de historia, sino de cómo investigar la historia de la educación sin caer en los errores del pasado. Durante la lectura nos invitan a dejar de ver los sistemas educativos de cada país como islas y a empezar a compararlos para entender la identidad de toda Iberoamérica.
¿Cómo te parece? Te hago esta pregunta para abordar los aspectos más importantes de la lectura. ¿Sabes, profe Magali, por qué nos parecemos tanto los países iberoamericanos? Bueno, según lo que leo, es por problemas históricos. Tradicionalmente la historia de la educación se ha escrito de forma aislada. La historia de la escuela en Colombia, la de México, la de Argentina, entre otros países, como si las fronteras políticas dividieran también las ideas. En el texto se habla de 3 niveles. Los vamos a explicar de forma sencilla para entender la educación. En el primer nivel encontramos el nivel macropolítico o institucional, que compara las leyes, las constituciones y los ministerios de educación. En el segundo nivel está el nivel de las ideas y modelos pedagógicos. Este nos ayuda a ver cómo viajaban los libros, los pedagogos y los manuales escolares de un país a otro. Y por último, el nivel de la cultura escolar, el tercer nivel, que es el más difícil, pues en él nos demostraba lo que pasaba realmente dentro del aula, como el maestro rural, el indígena o el ciudadano de la común vivía la educación en el día a día. Y en el tercer nivel encontramos el nivel de la cultura escolar, que es el más difícil. Aquí nos demuestra lo que pasaba realmente dentro del aula, como el maestro rural, el indígena o el ciudadano del común vivía la escuela en el día a día. Osenbach advierte que no podemos seguir analizando la educación encerrados en nuestras propias fronteras. Los problemas de deserción, la falta de presupuesto, las tensiones de la Iglesia y el Estado y la exclusión social son patrones compartidos en toda la región. Mi querida Alexa, podríamos hacer una muy buena reflexión en cuanto al valor de la red cultural. Y es que Iberoamérica es una comunidad cultural viva. Estudiar su historia educativa de forma comparada nos permite entender que los retos que hoy en día enfrenta la educación en Colombia, Perú y otros países no son fallas aisladas, sino que parte de una herencia histórica y geopolítica común. Recuerda, la próxima vez que veas un problema en tu sistema educativo de tu país, ten en cuenta que compartimos un ADN histórico con toda la región. Analizarnos juntos es la única forma de avanzar. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Un abrazo y hasta la próxima.